Señor presidente, señor secretario general, jefes de Estado, delegaciones, saludos a todos desde Honduras. Desde el año 2014 hemos traído ante este foro temas de relevancia como el impacto severo del cambio climático en nuestros países, los bajos precios internacionales del café, el papel del crimen organizado, maras, pandillas, como desestabilizadores de gobiernos democráticos y la injusticia que se ha dado también en la distribución de las vacunas. Todas nuestras demandas han sido justas. Hoy el mundo entero enfrenta una pandemia que nos ha puesto de rodillas. COVAX tuvo serios problemas al inicio para poder cumplir con la distribución de vacunas a los países miembros. Un momento crítico en el cual está de por medio nuestras vidas. Esto evidenció la importancia que la Organización Mundial de la Salud no debiera esperar los problemas para preparar la solución. No pueden estar desprevenidos para enfrentar esta o cualquier otra emergencia. Hoy propongo ante esta Asamblea una transformación del sistema internacional de salud, en especial de la Organización Mundial de la Salud, debido a la inequidad reflejada en la distribución de vacuna contra el COVID a los países en vías de desarrollo que, a pesar de tener el dinero disponible, no pudimos accesar a tiempo a ellas. Se debe crear un fondo de emergencia con el aporte de los donantes, pero también de los propios países, para garantizar un acceso equitativo y a tiempo de las vacunas o de cualquier otro tratamiento. Sin duda alguna, el año 2020 para Honduras fue catastrófico. Además de la pandemia, fuimos golpeados por dos huracanes altamente destructivos, ETA y OTA. Destruyeron nuestros cultivos, nuestro aparato productivo y nuestra infraestructura vial fue severamente afectada. Millares de viviendas fueron dañadas y lamentablemente decenas de hondureños perdieron la vida. De acuerdo a la CEPAL y al Banco Central de Honduras, en estudios diferentes pero sumados, las pérdidas estimadas fueron de alrededor de 4.000 millones de dólares. Cantidad que para cualquier país rico no es significante, pero para nosotros es mucho porque equivale al 30% de nuestro presupuesto anual. Nos dejó más de 445.000 hondureños sin empleo. Por ser uno de los países más afectados por sequías, lluvias destructivas en todo el mundo, a pesar de ser de las naciones con más aportes a la conservación del medio ambiente, vean ustedes, el 50% de nuestro territorio es bosque y el 30% está bajo condición de reservas naturales protegidas. Aún así somos de los más afectados por el cambio climático. En Honduras hemos diseñado ahora un plan para un sistema de protección contra el cambio climático, que consiste en represas multipropósitos para recolectar el agua que proviene de las lluvias destructivas. Esa agua sirve para consumo humano e impulsar una agricultura inteligente con alta tecnología en riego y mayor productividad en los alimentos. Complementado esto con un cambio en hacer la agricultura en menos superficie territorial, mayor productividad y cuidado del bosque. Los fondos verdes del clima, ya ustedes lo saben, no llegan como deberían de serlo. Y esto solo puede hacerse con una verdadera voluntad política. Señores y señoras, hace tiempo se tenía que actuar y no terminamos de entenderlo. ¿Por qué no se actúa? En México recientemente propuse en la cumbre de CELAC la creación de un centro de previsión del cambio climático. Lo hago aquí también. Lo vamos a llevar a Glasgow. Demandamos que los países industrializados verdaderamente cumplan los compromisos a través de los fondos verdes,
que se acabe la burocracia y se atienda la mitigación, la adaptación, pero también la emergencia de los países que somos afectados anualmente. Señoras y señores, en el 2014, cuando recibimos el gobierno, Honduras era el país más violento en la faz de la tierra y el más desigual en la región. La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas estaban sin acceso a un crédito. Una infraestructura desatendida por más de medio siglo. La mayor parte de la población sin vivienda y sin esperanza de obtenerla. Una economía en general desordenada e inestable. Ahora, a pocos meses de finalizar nuestra gestión, con gran satisfacción puedo decirles que esa Honduras hoy es otra. A pesar de las graves y catastróficas crisis que hemos tenido que enfrentar, hoy en día tenemos de las mejores cifras macroeconómicas de la región, gracias al buen manejo de las finanzas. Instituciones como el Fondo Monetario, como dos de las calificadoras de riesgo país de mayor prestigio en el mundo, respaldan la transparencia y el manejo de los fondos. El país ahora puede acceder a dinero fresco en mejores condiciones, muy bajas tasas de interés, fácil acceso, beneficiando esto directamente a la población en general con programas sociales, entre otros. Seguimos también levantando la más grande infraestructura que un gobierno ha hecho en Honduras. Estamos logrando el sueño de unir el Océano Pacífico con el Atlántico, sueño que lleva 200 años. Así como también estamos llegando con infraestructura a todas las regiones productivas del país. Mejoramos y modernizamos nuestros puertos, aeropuertos. Ahora el aeropuerto de Palmerola, al igual que el aeropuerto Vida Morales, serán ciudades aeropuertos. Hoy podemos hablar de un crecimiento significativo de la industria manufacturera de la maquila en un 70%. Entramos en una nueva era de esta industria con plantas modernas para producir con filamento sintético nuevos textiles. Ahorramos millones de lempiras al Estado en la construcción de un centro cívico gubernamental más moderno de la región y se atiende a la población de manera más eficiente, cercana e integral. Esto para nuestra generación y las generaciones que vienen. Lo hemos hecho de forma transparente, trabajando dura, con toda nuestra administración durante los 8 años. Invertimos y manejamos los recursos del pueblo hondureño con transparencia, diligencia durante estos 8 años de gobierno. Trabajamos también de la mano con Transparencia Internacional en al menos 4 áreas del gobierno. Junto a la Organización de Estados Americanos creamos la primera misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en la historia de la OEA. Ahora seguimos trabajando en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y el delito con la Oficina de Naciones Unidas. También creamos la Secretaría de Transparencia para velar por los intereses del pueblo. Creamos y fortalecimos organizaciones al servicio de la gente, apoyando la prevención, la protección civil para cuidar y salvar vidas. Uno de los sectores de mayor impulso ha sido el turismo, generando más de 270,000 empleos, gracias a que nuestro país tiene un potencial enorme por explotar en esa materia. Apostamos al turismo internacional. Ahora recibimos los cruceros más grandes del mundo. Por primera vez en la historia, los más necesitados, los olvidados de Honduras, por muchos años, son atendidos con dignidad, con un programa social el más grande de la historia, Vida Mejor. Ha atendido a más de 5.7 millones de personas con más de 41 millones de beneficios, que van desde el mejoramiento de viviendas hasta la construcción completa de estas casas, además de apoyarles con capital semilla, créditos blandos, capacitaciones para que puedan despegar y tener su propio negocio, ser su propio jefe, generar empleos. Vida Mejor significa dignidad para la Honduras olvidada. Vida Mejor significa justicia social. Vean el impacto. De acuerdo a los datos de CEPAL, logramos bajar hasta antes de la pandemia un 7% los niveles de pobreza en el país.
Por este programa se pudo amortiguar la magnitud del impacto de los huracanes y la pandemia y agilizar el proceso de recuperación. Los emprendedores, las MIPYMES, son la economía social que en Honduras generan más del 70% de los empleos del país. Ellos ahora cuentan con préstamos a tasas muy bajas que impulsan sus negocios de manera importante. Asimismo, han recibido un apoyo histórico los productores del campo, con una transformación espectacular en la industria agroalimentaria, con bonos, capacitaciones técnicas y un sistema de créditos al 5% anual, con los mejores plazos y tasas del mercado. Nunca antes vistas estas tasas en la historia del país. Hemos construido más de 46,000 viviendas, más que sumados los gobiernos de los últimos años. Hoy continuamos la transformación, tenemos más seguridad, más y mejor infraestructura, más apoyo a los emprendedores, más apoyo a la producción de agroalimentos, a la vivienda, programas sociales para los que antes eran olvidados. Estamos entregando una mejor Honduras. Señoras y señores, hay un nuevo tema que es mi obligación plantear en este foro, que afecta a muchos de los gobiernos que, al igual que Honduras, estamos trabajando en la lucha internacional contra el narcotráfico. Para entender este tema es importante recordar que hace una década Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo y fuimos el país por donde más pasaba la droga que entraba a Estados Unidos de Norteamérica. Así era la situación en el 2010 cuando asumí la presidencia del Congreso Nacional. Decididos, aprobamos una serie de leyes de seguridad que eran temidas por los narcotraficantes. Si miran estas medidas sabrán quién es quién, porque acciones de este tipo, por ejemplo la extradición de hondureños, por primera vez en un siglo, solo serían tomadas por enemigos declarados del narcotráfico y crimen organizado. Y nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los criminales jamás tomaría estas medidas. La transformación que Honduras ha logrado es extraordinaria y ha sido reconocida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y por gobiernos aliados del mundo. Según los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, reportados por el Departamento de Estado y el Comando Sur, desde que llegué a la presidencia, Honduras ha reducido el tránsito de drogas por su territorio en un histórico 95%, un logro casi sin precedentes. Aquí están las trazas, 2010-2019. Impresionante. Bajo mi gobierno, a través de la extradición, la rendición o la captura de 44 narcotraficantes que hoy están bajo la custodia de Estados Unidos, desarticulamos los principales carteles de la droga más poderosos del país. Una transformación policial profunda. Esta policía estaba criminalmente penetrada. Casi la mitad de sus miembros fueron destituidos. ¿Cómo? Integramos una comisión con sociedad civil, le dimos independencia para tomar las decisiones, logrando una nueva policía que ahora goza de confianza y es vista como ejemplo en la región. Y lo más importante, con todas nuestras decisiones se logró que la tasa de asesinatos se redujera en casi 60%, salvando miles y miles de vidas cada año. Hasta hace poco, para explicar cómo, trabajamos juntos, logramos grandes resultados. Se escuchaba únicamente los funcionarios hondureños y nuestros aliados, entre ellos agencias como la DEA, Comando Sur, Departamento de Justicia, el FBI de Estados Unidos, y países como Colombia, Chile, Israel, México, los países de Centroamérica y, por supuesto, la ONU y el BID. Ahora hay un elemento nuevo. Varios documentos reveladores, disponibles para todos y de interés tanto para las autoridades como para los historiadores, que completan el cuadro agregando la historia real del lado de los criminales.
Estas son grabaciones secretas hechas por la DEA a los narcotraficantes hondureños. Aquí lo tengo. Son públicas. En el 2013, la DEA tenía un infiltrado que estaba en las reuniones secretas de varios narcos en Honduras. Vale la pena leer las transcripciones. Estos son documentos del gobierno de Estados Unidos, producidos por fuentes oficiales de la DEA y presentados como evidencias por los fiscales federales en procesos judiciales. Sin duda, los productores de Netflix, específicamente los escritores del programa Narcos, están estudiando estas grabaciones, porque es una ventana real, raras veces visible, de los pensamientos y conversaciones cuando narcotraficantes y asesinos se reúnen en privado para conspirar. Hablando entre ellos, describieron su realidad. Los narcos se quejan en esas grabaciones que a pesar de sus esfuerzos no podían arreglar nada conmigo, que no soy alguien con quien puedan trabajar ni negociar. Por el contrario, saben que sería implacable con el crimen organizado. Ellos discuten incluso cómo intentan matarme. En una grabación el 3 de diciembre del 2013, después de las elecciones, cuando saben que yo sería el próximo presidente, los narcos dicen sin tapujos, abro comillas, ahora sí nos van a derrotar, cierro comillas. La palabra que usaron no fueron realmente derrotar, usaron otra palabra, una palabra más corta y vulgar. Pero eso es lo que significó, que conmigo todo se les acabó. Y tenían razón. Aunque mi gobierno no fue informado por los Estados Unidos sobre esas reuniones de los narcos, de hecho, después de que asumí la presidencia, los sujetos en las grabaciones terminaron en la cárcel de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Más tarde, en septiembre del año 2014, el FBI y la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, en mi país, informaron a mi gobierno, a mí personalmente, de los planes inmediatos de sicarios mexicanos y sus patrocinadores hondureños para matarme en Gracia Lempira. Y aquí está la notificación hecha a nuestro embajador en Washington. Logramos evitar ese crimen. Los criminales fueron capturados y fueron puestos a la justicia hondureña. Lo que se comprueba en la grabación de audio es que conmigo no tenían ningún trato, ni protección, ni esperanza. Así que faltando menos de 3 semanas para las elecciones, en el 2013, visto la legislación y la política que estuve impulsando desde el 2010 y que sus intentos de acercarse a mí nunca dieron resultados, estaban preocupados. Y así fue que los narcos hablaron de cómo unos sicarios mexicanos podrían matarme y que mínimamente deberían de morir en ese atentado 100 personas. En esencia, en la grabación los criminales estaban diciendo que Juan Orlando Hernández no es hombre con el que puedan trabajar, que este es un tipo al que no pueden comprar, al que no pueden manipular y al que no pueden intimidar. Repetidas veces dicen que ni siquiera es un tipo al que los criminales pueden acercarse porque se mantiene alejado, intratable e inaccesible para esa categoría de personas como son los narcos. Dicen que era arisco, bien arisco, súper arisco, que en inglés y en el contexto significan aloof, distant, standoffish. Y lo digo porque no se interpretó correctamente en la transcripción oficial la palabra arisco. Los criminales comprendieron que tenían un grave problema. Los mensajes en las grabaciones son impactantes. Sin embargo, es poco probable que incluso ustedes, que siguen las noticias, hayan visto mucha información sobre las publicaciones, las grabaciones secretas de la DEA. A pesar de que estas y otras revelaciones han provocado que las falsas alegaciones de los narcos quedan desacreditadas y sin valor.
Cuando los medios eventualmente informen sobre las transcripciones, los titulares, me imagino, serían: grabaciones secretas de la DEA destapan y derriban el falso testimonio sistemático de los narcos hondureños. Ahora se comprueba que los narcotraficantes, por mentir bajo juramento, han cometido perjurio. Es decir, han dado falsos testimonios en los tribunales y procesos de Estados Unidos con la esperanza de obtener beneficios, hacer tratos con los fiscales y además vengarse. Un elemento clave, muy importante, es que han violado una condición absoluta para poder recibir cualquier beneficio en el sistema de justicia de Estados Unidos. Además, el comportamiento auténtico y visible de los narcos habla por sí mismo y refuta sus propios falsos testimonios. Estos narcos, a los que persiguieron las instituciones hondureñas, cuando rindieron sus declaraciones iniciales en custodia de Estados Unidos, nunca mencionaron ningún trato conmigo o con las instituciones hondureñas, ni de recibir protección, ni menos de recibir su dinero. Obviamente, es lo más extraño. Unos años después, y solo después de varios juicios en que testificaron de forma diferente, cambiaron sus versiones para afirmar falsamente lo contrario. Y cuando los cachiros y una docena de narcos más deciden que conmigo como presidente no tienen ninguna esperanza en Honduras, ni posibilidad de hacer un trato, y que su mejor opción es abandonar sus imperios criminales, que se someterán a la vida en una cárcel extranjera y poner su única esperanza en buscar un arreglo con Estados Unidos, entonces su conducta habla más fuerte que cualquier mentira que ahora digan en los tribunales. La razón por la que este tema es relevante para tantos Estados miembros de la ONU y la razón por la que eventualmente los medios internacionales comenzarán a informar sobre esto es porque hay un tema esencial que debe ser abordado y que es mucho más grande que Honduras o que cualquier otro país. La interrogante es si los narcos recibirán beneficios por falso testimonio, qué es lo que los narcos creen y esperan que suceda. Y aparentemente se les ha hecho creer que obtendrán estos beneficios. Aquí está la cuestión. En pocas palabras, si asesinos como los cachiros, grandes narcotraficantes que han confesado al menos 78 asesinatos, incluyendo homicidios y otros delitos cometidos, mientras que fueron cooperadores de la DEA, si ellos pueden obtener beneficios a cambio de dar falsos testimonios, el sistema de cooperación internacional no será sostenible, porque introduciría una corrupción sistemática en el proceso judicial y significaría una traición a los aliados que arriesgan su vida en esta lucha. Si el perjurio es recompensado por Estados Unidos, si los criminales pueden usar impunemente testimonios falsos en la Corte Federal de Estados Unidos, eso pone armas peligrosas en manos de un enemigo mortal. Son sicarios confesos. Esas armas para ser utilizadas contra los miembros más efectivos en la alianza contra el crimen transnacional. Si las autoridades de los países aliados de los Estados Unidos se dan cuenta que los sicarios y los narcos pueden recibir beneficios del gobierno de Estados Unidos después de cometer perjurio, entonces existe el peligro real de que en países de todo el mundo haya una pérdida de confianza, provocando un colapso en la cooperación. Y eso perjudicaría los intereses de todo país que, como Honduras, está comprometido en la lucha contra el narcotráfico. Y deshonraría a los valientes héroes que sacrificaron sus vidas en esta batalla, a los miles de inocentes que perdieron sus vidas y a todos los gobiernos e instituciones
que pusieron su fe en una alianza internacional vital. Sin embargo, permítanme enfatizar que yo tengo confianza que al final Estados Unidos no premiará con beneficios a los cachiros y a otros narcos después de que haya dado falso testimonio. Hemos visto, por ejemplo, que luego de que los narcos testificaron falsamente en un proceso federal en Nueva York, alegando que los militares hondureños los estaban ayudando, el comandante del Comando Sur en persona se subió a un avión, voló a Honduras y en una ceremonia pública presentó al máximo líder de las Fuerzas Armadas hondureñas con una importante condecoración. Fue vista como una poderosa demostración de que las mentiras no deben ser recompensadas. De manera similar, luego de otros falsos testimonios en Nueva York, el máximo liderazgo de la DEA nos invitó a mí y a mi equipo antinarcóticos a reunirnos con ellos en Washington, donde la DEA emitió una fuerte declaración pública de que el presidente y el gobierno de Honduras son socios confiables y efectivos en la lucha contra el narcotráfico. Cuando comenzamos nuestra lucha, tuvimos una colaboración de confianza y efectividad con la administración del presidente Obama y Biden, y consecuente con la siguiente administración. Trabajando con el entonces vicepresidente Biden, se vio la solidez y su compromiso, que también se vio reflejado en la Alianza para el Triángulo Norte de Centroamérica. Hoy les digo, mi gobierno continuará como siempre su cooperación internacional efectiva hasta mi último día como presidente en el año 2022. Le estamos dejando a las nuevas generaciones una Honduras más segura, con esperanza y futuro. Me despido de ustedes con optimismo que los logros que han transformado mi país van a brindar más y mejores oportunidades para nuestro pueblo. Estoy seguro que los próximos gobiernos serán capaces de hacer algo igual o mejor. Y eso será bueno para nosotros, los de esta generación, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Un saludo y un abrazo para todos de parte del pueblo hondureño. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Honduras for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. I would like to remind members of the following mitigation measures at